Europa necesita, en mi opinión, primero que nada, como solían decir los estadounidenses durante la administración Trump, ya sabes, América primero. Creo que Europa necesita hacer un poco del mismo pensamiento si queremos ver a Europa, digamos, manteniendo su posición muy importante en el ámbito global. Después de la crisis, fue muy obvio que, por ejemplo, Estados Unidos fue capaz de producir una política monetaria que fue muy buena para Estados Unidos, como la flexibilización cuantitativa. De eso estoy hablando. Y se metieron agresivamente en eso. Para que los europeos se pusieran en la misma línea tomó años. Y esos años fueron años de, digamos, niveles de crecimiento muy bajos, aumentando de hecho la brecha que Miroslav ha señalado acertadamente entre Estados Unidos y Europa. Y Europa simplemente, en mi opinión, tiene que ser, digamos, más valiente. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy organizando un panel de expertos para discutir el futuro del sistema monetario y económico europeo. Estoy encantado de tener conmigo a 3 exbanqueros centrales que han accedido a compartir sus conocimientos profesionales. Primero, tenemos con nosotros al profesor Dejan Šoškić, quien fue el jefe del Banco Nacional de Serbia desde 2010 hasta 2012. A continuación, también nos acompaña Miroslav Singer, quien se desempeñó como gobernador del Banco Nacional Checo desde 2010 hasta 2016. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Ardian Fulani con nosotros, quien fue el gobernador del Banco de Albania durante 10 años, desde 2004 hasta 2014. Caballeros, muchas gracias por conectarse hoy. Gentlemen, thank you very much for coming online today. Pleasure. I am very excited to host such a high. Estoy muy emocionado de presentar un panel de tan alto nivel con 3 personas que tuvieron que observar la economía a diario para establecer la política monetaria. Y por supuesto, estos hábitos no desaparecen rápidamente. Así que todos han estado estudiando la economía a medida que evoluciona. Me gustaría mucho saber de ustedes cuáles creen que son los mayores desafíos para las economías del continente europeo. Tal vez comencemos con Dejan primero, luego vamos a Miroslav y después a Ardian. Bueno, hasta cierto punto relacionado con la discusión que tuvimos anteriormente en tu canal, Pascal, creo que el principal desafío para la economía europea es tratar de mantener su competitividad en los mercados globales. Esto es bastante desafiante en los tiempos que enfrentamos, especialmente considerando no solo la muy competitiva economía china, que se está volviendo dominante en muchas áreas de la producción industrial, sino también, como hemos visto recientemente, en alta tecnología, pero principalmente en lo que respecta al hecho de que Europa realmente necesita importar ciertas cosas, especialmente energía a precios adecuados, para apoyar esta competitividad en el ámbito global. En otro aspecto, diría que Europa ha definido bastante bien lo que les gustaría lograr en el próximo periodo, en el sentido de que les gustaría ver la educación de calidad como uno de los objetivos principales y la innovación en industrias de alta tecnología. Creo que eso es algo muy importante, obviamente. Pero además de eso, se podría argumentar que quizás algún tipo de, digamos, realineación de las estructuras de toma de decisiones dentro de la URPUE también podría ser apropiada para hacer esta unión más eficiente en términos de toma de decisiones. Diría que los principales competidores de la URPUE hoy en día, es decir, los Estados Unidos y China, son en realidad estados unificados y podrían tomar decisiones de manera más eficiente y rápida, capaces de reaccionar más prontamente a los desafíos del mercado global. Diré que esto refiere en la where turban bahalador urte porder unchur grihimilk. If Europe. EU might also be an important thing for the growth of Europe. Miroslav, ¿lo ves de la misma manera? ¿Cuál es el mayor problema que las economías europeas enfrentarán en los próximos años?
Creo, honestamente, creo que esos son... Estoy de acuerdo con la lista que han proporcionado, pero al mismo tiempo pienso que son más señales de un problema subyacente que el problema en sí. Creo que si observamos lo que ha sucedido en el último cuarto de siglo, en el que Europa, a diferencia de Estados Unidos, perdió algo así como un tercio de su posición en la economía global. Quiero decir, ha disminuido de un cuarto de la economía mundial a algo así como el 16 o 17%, lo cual es una caída considerable. Y Estados Unidos, al mismo tiempo, mantuvo su posición en aproximadamente un cuarto de la economía mundial. Así que tenemos un contraejemplo del mundo desarrollado y rico de que la posición podría mantenerse. Y si observamos lo que ha cambiado en Europa durante esos años, definitivamente es el tamaño del Estado en la economía. Y creo que el problema europeo es más profundo que eso. Necesita mejorar el funcionamiento de la World War. Creo que el problema es que simplemente tiene un Estado excesivamente inflado a expensas del sector privado. Y eso no importa si se debe al funcionamiento de la World War, o es parcialmente, por supuesto, debido al funcionamiento del Estado, porque el presupuesto de la UE no es considerable en términos relativos. Pero ese es un problema, y no veo ninguna solución sencilla porque, honestamente, no creo que los votantes lo estén reconociendo y estén listos para reconocerlo. Vivimos en democracias, y estoy muy contento por eso, de hecho. Viví los primeros más de 20 años de mi vida en una sociedad no democrática, y esos fueron tiempos peores, sin duda. Pero al mismo tiempo, la democracia simplemente tiene un problema para resolver esta situación. Ardian, ¿también piensas que el problema es de naturaleza estructural? ¿O de dónde provienen los problemas de las economías europeas? Estoy completamente de acuerdo con mis colegas, y creo que la cuestión europea ahora es más compleja. Siempre que hablo de Europa, vuelvo atrás y veo cómo los padres fundadores, ya sabes, proyectaron eso. Y Monnet, por ejemplo, dijo que Europa se forjará en crisis, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Pero los tiempos están cambiando. Y no quiero, como se mencionó antes, que Europa se transforme en una estructura que continuamente supere crisis. Así que Europa necesita y quiero un plan general sobre cómo ser reconstruida, porque los problemas son globales. Por ejemplo, los principales problemas que puedo enfatizar son la productividad y la innovación. Europa enfrenta una brecha persistente de productividad, particularmente en tecnologías avanzadas y digitalización. Las razones de la lucha a través de la innovación se traducen en comercialización y competitividad global, que están ausentes. Otra cosa, creo, es la sostenibilidad fiscal. La alta deuda pública se ha acumulado a lo largo de los años, estando en el contexto de la crisis y la deuda general a nivel mundial. Así que tenemos mucho dinero. Hay mucho dinero en el mercado. Y como dice un viejo refrán en Albania, demasiado dinero estropea el mercado. Too much money spoil the market. And I think here it's a big challenge of... Y creo que aquí hay un gran desafío para Europa. La sostenibilidad fiscal en cumplimiento con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tal como lo tenemos ahora, y una política de gestión de deuda sostenible es muy necesaria. Así que, en mi opinión, es un tema estructural muy importante que Europa tiene que examinar con mucho cuidado. Las inversiones estratégicas son muy importantes aquí, principalmente en energía verde y gestión de infraestructuras, para ser mucho más innovadores e independientes. Muchas gracias. Otro tema que es muy importante aquí y que debemos mencionar ahora es el riesgo geopolítico y la dependencia energética, como otros estaban enfatizando. Los responsables políticos deberían acordar la estrategia para sectores autónomos críticos. Autonomous sectors. Thank you for that. And geopolitical risk is a very good. Gracias por eso.
Y el riesgo geopolítico es una palabra clave muy adecuada, porque la guerra entre Rusia y Ucrania realmente ha cambiado mucho la forma en que funcionan las economías en Europa, solo por la situación de desacoplamiento abrupto y bastante severo de Rusia. Y ahora estamos viendo, 2 años y medio después, algunos de los efectos. Quiero decir, la economía alemana está sufriendo mucho, y Volkswagen está cerrando muchas de sus fábricas. Este motor, que solía ser un motor de la UE al menos, pero de los mercados europeos en general, parece estar fallando y tal vez comenzando a fallar. Maybe starting to fail. Do you three think that ¿Creen ustedes tres que la falta general de productividad de la que ya hablaron puede ser remediada por las economías europeas por sí mismas? ¿O necesitan encontrar más socios, especialmente para la seguridad energética? Porque en este momento, el GNL que viene de Estados Unidos es mucho más caro que lo que solía importarse de Rusia. ¿Dónde ven salidas a esta recesión económica que estamos observando? Quizás comencemos de nuevo con Dejan. Yes, thank you. Well, Sí, gracias. Bueno, ya sabes, yo también conectaría el estado de bienestar que se ha desarrollado principalmente en Europa Occidental hasta cierto punto con esta falta de productividad. Estados Unidos no ha alcanzado esos niveles de estado de bienestar como Europa, ni China. Y eso, en mi opinión, refleja, tal vez hasta cierto punto los europeos tienen un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Pero por otro lado, realmente también se refleja en las horas que dedican y la productividad que tienen. Por lo tanto, si uno quisiera superar este problema y preservar, digamos, los buenos hábitos que tienen los europeos, diría que hay una razón adicional para invertir en alta tecnología. Y no hemos visto eso. To invest in high technology, and we haven't seen those. We see that United States is a global. Vemos que Estados Unidos es una economía global, digamos, líder en términos de industrias de alta tecnología, hasta cierto punto China. Pero las empresas europeas de alta tecnología simplemente se quedan atrás. Y yo diría que eso también tiene que ver con la disminución de la competitividad a nivel mundial, que vemos hoy en día está afectando a la fabricación de automóviles en Alemania. Los coches de hoy en día desarrollados por algunos de los fabricantes líderes, especialmente en el ámbito de los coches eléctricos, son básicamente soluciones de software unificadas. Son productos que se construyen alrededor de hardware y software, no necesariamente de la manera en que los fabricantes de automóviles tradicionales han estado construyendo sus coches. Así que esto es algo que da una ventaja competitiva a, digamos, Tesla, pero también a los productores chinos. Ahora vemos que el cambio no va a ser fácil en Europa. Y cuando vemos que Alemania está teniendo, digamos, dificultades para aumentar su producción en las industrias en las que tradicionalmente eran muy competitivos y tal vez líderes mundiales, eso no es una buena señal para Europa tampoco. Todos sufrimos internacionalmente si la economía de Alemania no va bien. Estamos muy relacionados incluso en el sureste de Europa. Sé que nuestro comercio está predominantemente vinculado a lo que está sucediendo en Alemania, Austria y el norte de Italia. Y si estas regiones disminuyen en términos de actividad económica, entonces el sureste de Europa también sufre. Pero volviendo a esta cuestión geopolítica, en mi opinión, la tendencia que estamos experimentando hoy en día con respecto a la política europea es lamentablemente tal que si Europa quiere ser vista como un aliado de Estados Unidos, se traduce en una falta de políticas independientes. Y no creo que eso sea bueno. Europa ha sido tradicionalmente un buen aliado de los Estados Unidos. Pero en décadas anteriores teníamos, digamos, una larga lista de líderes europeos que eran al mismo tiempo aliados de Estados Unidos, pero también capaces de articular políticas independientes que son más pro-Europa y en línea con los intereses europeos. Y creo que tal vez los tres estuvimos en la inauguración de Mario Draghi en 2012, cuando tuvimos el privilegio de escuchar a Valéry Giscard d'Estaing y Helmut Schmidt, antes de que el presidente francés y el canciller alemán, que en ese momento estaban en funciones, tomaran la palabra.
Y diría que era obvio para quien estuviera escuchando, y me gustaría verificar mis impresiones con Ardian y Miroslav. Fue, ya sabes, una gran diferencia. Los dos señores mayores eran visionarios europeos, en mi opinión, y eso es algo que no veo lo suficiente en las políticas europeas actuales. A veces se requieren ciertos movimientos valientes. No significa necesariamente que al hacer el bien para Europa estés abandonando a tus aliados tradicionales. Y diría que hay espacio para algunas soluciones en las que todos ganen, especialmente en, digamos, algunos procesos que con suerte se presentarán ante nosotros en algún tipo de distensión, donde la gente intentará acercarse a algún modus vivendi que sea satisfactorio para varias partes. Europa necesita, en mi opinión, ante todo, como solían decir los estadounidenses en los tiempos de la administración Trump, ya sabes, América primero. Creo que Europa necesita hacer un poco del mismo pensamiento si queremos ver a Europa, digamos, manteniendo su posición muy importante en el ámbito global. Después de la crisis fue muy obvio que, por ejemplo, Estados Unidos era capaz de producir política monetaria, lo cual fue muy bueno para Estados Unidos, flexibilización cuantitativa, de eso estoy hablando, y se involucraron agresivamente en eso. Para que los europeos siguieran el mismo camino, tomó años, y esos años fueron años de, digamos, niveles muy bajos de crecimiento, aumentando de hecho la brecha que Miroslav ha señalado acertadamente entre Estados Unidos y Europa. Y Europa simplemente, en mi opinión, tiene que ser, digamos, más valiente, no para romper su alianza con Estados Unidos, ni mucho menos, sino para ser también más consciente de sus propias prioridades en la toma de decisiones. Miroslav, Ardian, ¿están de acuerdo? Quizás Miroslav primero. Bueno, no con todo, honestamente, como dijiste. Primero, Pascal, la desaceleración de la economía alemana no se debe al aumento de los precios de la energía. La industria alemana comenzó a caer en 2018, que fue un momento en que la energía era perfectamente barata, de hecho. Creo que el precio de la energía siguió disminuyendo hasta 2020. Y desde ese momento, vemos el declive de la industria alemana y del poderío industrial alemán en este sentido. Segundo, lo que corregiría, creo que siempre es más preciso hablar de agresión rusa en Ucrania en lugar de una guerra entre Rusia y Ucrania, porque eso es lo que es, sí. Y esto es lo que causa el cambio dramático. Las agresiones rusas anteriores no fueron en cierto sentido exitosas, entre comillas. Pero más importante, no estoy seguro de si las deficiencias de Europa se deben a una falta de visión y liderazgo. Creo que me preocupa más que, en primer lugar, Europa como entidad política no es un Estado. Hay diferentes países con enfoques muy distintos hacia Rusia, por ejemplo. Quiero decir, piensa en Alemania versus Polonia o la República Checa antes de la agresión rusa en Ucrania. Quiero decir, había liderazgo, había una visión en Alemania. No una visión en Alemania para nuestra Europa. En este Waterhafne queda. Avicii están como proyectos de barata, unidos los gasoductos Nord Stream. Tied together with Nord Stream pipelines, and now we know it was completely wrong. Y ahora sabemos que estaba completamente equivocado, y hubo ignorancia, debo decir. La construcción de este gasoducto comenzó en 2014, que fue el año de la primera agresión rusa en Ucrania y la anexión de Crimea, solo para ponerlo en contexto geopolítico. Así que no estoy seguro de si eso está funcionando. Y creo que Europa debería aceptar el reconocimiento de que no es una superpotencia global en una liga con Estados Unidos o China. No es un modelo que el mundo seguirá, porque el mundo no ve a Europa como un modelo agradable o deseable. El mundo ve a Europa, creo, como un lugar agradable para descansar, un gran continente para pasar un año o dos, pero no un lugar para hacerse rico, no un lugar para construir una empresa, no un lugar para traer éxito a tu vida. Y deberíamos aceptar eso. Y ahora estoy completamente con ellos, de hecho, en una solución.
Creo que deberíamos empezar a entender que debemos orientarnos en este mundo con socios, y no estoy exactamente contento con eso, pero solo hay un socio alternativo a los Estados Unidos, que es China, nos guste o no. Además, lo pondría en el contexto de las elecciones en Estados Unidos. Si resultan como parece, con Donald Trump siendo presidente, al menos así es como interpreto los datos actuales de las encuestas electorales, tendremos a un tipo que es hipersensible sobre sus habilidades en la negociación. Un tipo que no nos va a dar nada por el hecho de que limitemos nuestra asociación solo a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, probablemente sería bastante sensible, en un buen sentido, al hecho de que empecemos a señalar que los Estados Unidos no son nuestro único socio. Nuestras ideas con China it sempre més hinto politica rema en la parte perfect stand. On the opposite part of the world, the risks are definitely not. Los riesgos definitivamente no son inminentes para Europa. Entiendo que este es un rival de los Estados Unidos en el área del Pacífico, pero no estamos en el Pacífico, así que eso sería. Pero para eso, no estoy seguro de si somos capaces de hacerlo. Sin embargo, creo que muchos países más grandes están efectivamente pensando en eso. Pero no estoy seguro de si podemos permitirnos eso, dada nuestra dependencia de defensa de los Estados Unidos, y dado cómo nos vemos a nosotros mismos como... Aún así, diría que la autoimagen de las citas y lantes y neurochintis que suma mundo, ahora por y now. Y eso es un fracaso. Y creo que es un error de percepción. Ardian, ¿estás de acuerdo? ¿Necesitamos más Europa? Estoy de acuerdo en general con mis amigos y colegas. Como he enfatizado desde el principio, es un tema muy complejo ahora, Europa, y en la geopolítica del momento. Pero tenemos que, como dije al principio, y lo tomaré de mi amigo Miroslav. Así que, Monnet decía, y es cierto incluso hoy, que los países de Europa son demasiado pequeños para garantizar a su gente la prosperidad necesaria y el desarrollo social. Y por eso necesitamos socios. Pero si ves cómo ha funcionado la globalización a lo largo de todos estos años, creo que estamos enfrentando problemas que provienen de la globalización, como la desigualdad, el proteccionismo y el populismo, que creo han sido problemas significativos desde la perspectiva europea. Y otra cosa es que, por supuesto, estamos atravesando una crisis, pero si miras los últimos 20 años, desde 2007, hemos estado en crisis como Europa, ya sabes. En primer lugar, con la crisis financiera en 2007 y continuando incluso hoy, los remanentes de eso. Y luego tenemos el COVID, y luego tenemos las guerras. Así que tenemos que entender que estamos en una situación de guerra. Y como enfatizó Michaelis, tenemos que ocuparnos de eso. La elección de Europa, estando en medio de China y América, no fue lo correcto. Y como se dice en Albania, si comes de ambos lados, probablemente te muerdas la lengua. Y estos equilibrios no pueden ser sostenibles indefinidamente. Europa debe evolucionar hacia un competidor y socio respetado. Debería ser un socio, no quedar atrapado en medio de estos grandes gigantes, que son socios muy importantes. Mientras tanto, deberían vernos como un socio, no solo como un subordinado o como un gesto de buena voluntad para cooperar y trabajar con nosotros. Y como decía Miroslav, si pedimos algo, por ejemplo, si quieres ponerte manos a la obra, si vas a pedir ahora comprar paneles solares en Alemania, te dirigirán inmediatamente a una empresa china. Y Alemania es el motor, como sabemos. Pero Alemania enfrenta problemas antiguos, no solo problemas de hoy. Y estos problemas en Alemania urgentemente involucran a la fuerza laboral, que proviene de todas partes. Pero esta fuerza laboral no es sostenible. Vemos, por ejemplo, un caso en Albania. Personas de Albania, buenos trabajadores, van a Alemania, y les pregunto después de que regresan, digo, ¿por qué volvieron? ¿Por qué no se quedaron allí? Por muchas razones, es mejor ir y volver. Pero dicen, volveré a ir. Digo, ¿por qué vuelves a ir? Porque me he capacitado.
Gano mucha más experiencia trabajando allí, así que necesitan la fuerza laboral, pero la fuerza laboral no es sostenible ahora. Entonces, tenemos que pensar en cómo integrar a nuestros países, los del sur y los del este, en el mapa de Europa, pero no con los ojos que hemos visto antes. No podemos cambiar la vista, ya sabes, el paisaje de Europa, pero tenemos que cambiar cómo vemos a Europa en el contexto de la apertura. Europa se trata de confianza. Tenemos que abrirnos, ser transparentes e inclusivos, incluyendo la inclusión financiera. Tenemos que reunir estas nuevas fuerzas que rodean a Europa y juntarlas ahora en este gran plan. Ya sabes, en este plan de productividad. Pero tenemos que hacerlo ahora, no más tarde. No podemos ver a Europa del Este como un entresuelo. Lo pones en el entresuelo y cuando estés calificado, tal vez en 20, 30, 40 años, vas allí. No. Podemos ir ahora, porque estamos enviando, ya sabes, mano de obra a ustedes. Pero esto no es sostenible. Deberíamos trabajar juntos en los programas sobre cómo construir Europa juntos. Y creo que Europa tiene que ser un socio real y necesita considerar esta mano de obra de nuestra parte. Ya sabes, y trabajar con los programas sobre cómo esta mano de obra puede ser sostenible en Europa. Así que el problema también es otro, que está vinculado con el futuro de Europa. También es como vemos ahora el consenso de Washington cuando Estados Unidos está pensando en cómo reevaluarlo. ¿Y dónde estamos en este consenso de Washington? La otra cuestión es, sin embargo, la transformación y el predominio de los intereses nacionales hacia la UEM. Entonces, ¿cómo se traduce este interés en Bruselas? ¿Cómo son estas relaciones con las naciones? En general, si ves la legislación, sabes, necesitamos más legislación, necesitamos la legislación de acuerdo con la perspectiva de la UE. Tenemos que armonizar eso. Y si quieres ir digital, tenemos que comenzar ayer con la legislación, porque no hay legislación sobre alta tecnología, sobre CBDC, sobre finanzas digitales, sobre inclusión financiera, no la hay. Hay una cacofonía. En este sentido, creo que tenemos que establecer un triálogo entre naciones, la UE y las empresas. Si eso no sucede, entonces estaremos en medio de grandes socios que trabajarán con nosotros si somos competidores, si somos socios reales. Si no, veremos nuestras consecuencias como daños colaterales, no como una parte. Esta es mi idea. Mira a Italia, por ejemplo. Italia, hace 4 o 5 años, introdujo este famoso plan, el plan del 110%, ya sabes, para impulsar la productividad en Italia. ¿Y qué pasó? Solo fue un derroche de dinero sin ningún resultado, y no sabes a dónde fue el dinero o cómo se ha reembolsado a la gente y empujado el crecimiento de la productividad. Así que estas cosas, creo, son cruciales para el futuro de Europa. Pero como decía Steve Jobs, y por eso soy optimista, vamos a inventar ahora. Vamos a inventar ahora en lugar de preocuparnos por el ayer. Pero sí tenemos en Europa un par de desafíos. Primero, no todos los países en Europa son parte de la UE. En segundo lugar, incluso dentro de la UE tenemos desequilibrios. Tenemos una moneda única para algunos, pero no para otros. Nuevos estados querrían unirse. Si Serbia o Albania quisieran unirse, creo que en teoría se les requeriría adoptar el euro. Pero creo que esta es una discusión difícil hoy en día. Tampoco tenemos un mecanismo de transferencia entre los diferentes estados de la UE. ¿Es esto algo que sería necesario para lograr un desarrollo europeo más unificado o no? Tal vez de nuevo, primero Dejan y luego Miroslav y... Quizás solo una pequeña adición.
Quiero decir, no todas las naciones europeas son parte de la eurozona, y eso no es un requisito. Así que si un país quiere unirse a la eurozona, básicamente hay un conjunto de reglas, incluyendo entrar en el llamado ERM2 durante, digamos, varios años, y así sucesivamente. La convergencia macroeconómica necesita ocurrir mientras los tipos de cambio están fijos, y así sucesivamente. Así que diría que eso también es uno de esos proyectos semiacabados dentro de Europa, que en mi opinión también están conectados con la forma en que se toman las decisiones. Una intención inicial muy noble con la que cada nación tiene que estar de acuerdo para implementar algo, ya sabes, que pudo haber sido relativamente eficiente en los tiempos de los 70, 80 y tal vez principios de los 90. Pero ahora, como ves, el número de naciones es mucho mayor y la diversidad entre estos países es mucho más alta. Así que creo que para que Europa tenga una oportunidad adicional, digamos, de éxito, necesita reestructurar el proceso de toma de decisiones. Y obviamente, los países que quieren unirse deben seguir ciertas reglas. Pero ya sabes, en lo que respecta al sureste de Europa que has mencionado, donde se encuentran Albania y Serbia y algunos otros países, básicamente estamos rodeados por Europa. Así que uno también podría argumentar que no es una ampliación. Es básicamente la digestión de algo que está adentro, territorialmente. Pero, desafortunadamente, como lo vemos desde el sureste de Europa, y también me gustaría escuchar la opinión de Ardian sobre esto, vemos este proceso básicamente como mantenernos en espera para la membresía. Sin embargo, al mantenernos en espera, parece que nos estamos alejando en términos de desarrollo institucional y otros parámetros. Si observas a los observadores internacionales que siguen estas cuestiones, algunos de estos países en el sureste de Europa están, de hecho, quizás más alejados de los valores y estándares europeos de lo que estaban hace 10 años o más. Así que, en mi opinión, simplemente mantener a los países fuera no es garantía de que converjan. Entonces, si hay un plan para unificar el continente, diría que se necesita hacer más. Desafortunadamente, eso también requiere un esfuerzo adicional por parte de la UE, pero también por parte de los países interesados en unirse. Parece que el atractivo, el poder de atracción de la Unión Europea está disminuyendo ligeramente. Diría que es muy importante restablecer la idea europea, tal vez sobre bases diferentes. Quizás ir más en la dirección que fue fuertemente opuesta por algunos Estados miembros. Y eso es más en términos de crear algo que se asemeje a un Estado federal. Sin eso, toda la idea del sistema monetario europeo y la moneda única está básicamente en un terreno muy frágil, diría yo. El euro va a estar ahí, obviamente, si hay voluntad política. Esa es, diría yo, la fuerza número uno. Pero es muy importante que haya bases económicas sólidas para la moneda unificada. Todas estas naciones que han adoptado el euro han adoptado básicamente una moneda que no pueden producir. Así que eso ha aumentado inicialmente su riesgo crediticio a los ojos de los inversores extranjeros. Argumentaría que tal vez la discrepancia en las tasas de interés entre la deuda soberana griega y la deuda soberana alemana en, digamos, 2010, no sería tan alta si esta deuda soberana griega estuviera en la moneda nacional que pueden producir. Así que estos desafíos existen, y el hecho de que el tipo de cambio esté básicamente fijo dentro de la eurozona no permite que la depreciación y apreciación de las monedas nacionales sea un factor que pueda ayudar a establecer el equilibrio comercial entre ciertos países y zonas dentro de la Unión Europea. Creo que todos estos son desafíos que deben abordarse seriamente. Y no veo una manera de preservar realmente el sistema a largo plazo si no va a haber un paso más pronunciado hacia algún tipo de Estado federal. Miroslav, ¿tú también lo ves así? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el euro como un proyecto para ayudar a la integración de la UE?
Bueno, comenzaría abordando la productividad, si no te importa. La brecha de productividad se debe efectivamente a tres cosas. Una menor cantidad de horas trabajadas, menos fuerza laboral. De hecho, en Europa, logramos ponernos en una situación en la que enfrentamos al mismo tiempo el problema del influjo migratorio y la falta de fuerza laboral. Esto es algo único, si lo piensas. En Estados Unidos, al mismo tiempo, consiguieron algo así como 40 millones de nuevas personas trabajando en el país en el último cuarto de siglo. Estamos perdiendo gente. Hay menos europeos de lo que había, y al mismo tiempo tenemos un problema de migración. And at the same time, we have a migration problem. That's amazing. That's completely contradictory from the... Eso es increíble. Eso es completamente contradictorio con lo primero. Y por supuesto la productividad total de los factores, que es efectivamente la contraseña para la innovación y otras cosas. En términos de nuestro trabajo ya he hablado sobre el número de personas. Si ves el informe Draghi, tiene algunas vacas sagradas. Una de ellas es el Estado Social Europeo. Pero eso es una fuente de problemas. Nuestro Estado Social es excesivamente social. Lamento decir esto WAMS, en resumen, ¿por qué traes mano? Esto es, en resumen, porque la gente viene a Europa no para construir su trabajo, su propio red de beneficios. Not to build their work, their own life, but draw benefits. And bring the families to draw benefits and so on and so on. Y traer a sus familias por los beneficios y así sucesivamente. Este es un problema. A menos que empecemos a hablar de eso, no tenemos ninguna posibilidad de abordarlo. Y soy muy escéptico. Nuevamente, creo completamente en la democracia. Los votantes europeos hablaron este año y efectivamente eligieron lo mismo. Formaron el Parlamento, que en realidad reconfirmó las tendencias del pasado. Misma coalición, misma presidenta, la señora que anteriormente era responsable de la Bundeswehr disminuyó en poder. Perdón por decir eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahora nuevamente nos gusta mirar al pasado y ver las cosas más brillantes. We like to look in past and see the things brighter. But what are the last two projects of Europe? Pero, ¿cuáles son los dos últimos proyectos de Europa? Dos grandes proyectos. Cada político tiene tiempo, 24/7 y 365, como todos los demás. Así que el tiempo de los políticos europeos permite solo unos pocos grandes proyectos. Eso es el euro y eso es Schengen. Esos son los dos proyectos europeos más grandes. Schengen se mantendrá bastante limitado. ¿Qué se suponía que debía traer el euro? Se suponía que debía traer beneficios comerciales. Puedo citar una serie de estudios econométricos que muestran que estos beneficios son marginales. ¿Por qué? Porque la tecnología, en realidad, aumentó la ventaja de la transparencia de precios. En tiempos de fax y hojas de cálculo, la transparencia de precios, diría yo, era un ejercicio costoso. Ahora es casi nada levantar tu teléfono, encontrar el precio en una moneda diferente y convertirlo a tu moneda si te importa. Simplemente aumentó la ventaja de Europa. La segunda cosa que se suponía que Europa debía traer es la federalización de Europa. No se hizo abiertamente, pero creo que ese era el plan. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto se suponía que debía suceder, como el famoso Cortés quemando los barcos. Pero Europa está aquí desde hace 25 años. Quiero decir, en la forma materialista. 20 años como banco. ¿Ves alguna federalización? ¿Ves al menos algo como Europa siendo un pilar de los valores europeos? Tenemos algunos casos de países en Europa que obviamente están divergiendo políticamente. Eslovaquia, nuestro gran vecino. Anteriormente, por supuesto, era Chipre, pero afortunadamente era tan pequeño que no era tan visible. Pero el euro no es un pilar de integración, incluso en el ámbito político. Eso está completamente claro ahora con el caso eslovaco. Así que, este fue un gran proyecto que trajo beneficios relativamente marginales. Y todos estamos, por supuesto, rezando para que el proyecto no se nos caiga encima por todas las razones que son obvias. Pero eso no significa que sea muy beneficioso. Y luego están las personas que son responsables de estos proyectos. Y si no hablas de federalización,
estás diciendo efectivamente que las personas que tomaron las decisiones equivocadas en el pasado deberían tener más poder. No creo que podamos seguir así. I don't think we can go like that. Puedo ceder la palabra a Ardian Fulani. Veo un futuro en el proyecto del euro y en una mayor integración europea. European integration. Claro, si no vemos el futuro, no podremos discutir hoy y ver cómo nuestros países pueden integrarse. Así que creímos y seguimos creyendo en el proyecto, pero estoy completamente de acuerdo con los problemas planteados por mis colegas. Están muy actualizados y no están mirando al pasado. Por supuesto lo analizan, pero miran hacia el futuro. Porque para ser optimista, debes vivir con el futuro, no con el pasado. Y creo que hay una gran interrogante. ¿Seguirá Draghi siendo un salvador de Europa? Porque bueno, una vez fue en 2012 y dijo lo que sea necesario. Pero si ves que tiene dos partes, es lo que sea necesario, pero lo más importante que la gente pasó por alto es la segunda parte. Dijo que tenemos mucho, así que tenemos mucho. Eso significa que hay mucha munición allí. ¿Es esto ahora coherente? No lo es. Y eso es porque tenemos a Draghi como salvador por segunda vez, lo cual viene con un nuevo programa. Pero lo que él está diciendo es que Europa sufrió de una falta de, creo que lo entendí, destrucción creativa. Significa que Europa está a punto de caer si no tomas las medidas ahora. Y las medidas son duras, y las medidas deben resolverse nuevamente con dinero. ¿Sabes? Estarán de acuerdo las personas, todas ellas, en esta Europa fracturada que tenemos que poner nuevamente 800.000 millones como la única solución. Estoy de acuerdo con eso. El problema es cómo funcionará eso y cómo se unirán las personas para impulsar el crecimiento de la productividad, lo cual no es solo una frase, es muy importante. Hay muchas ventanas allí, ¿sabes? Y puertas abiertas y no abiertas a la caja del crecimiento de la productividad. Entonces, este es el problema. Y dije, traduzcamos el informe Draghi a por quién doblan las campanas. Vamos a Hemingway, pero no para destruir puentes, sino para construir puentes. Estas campanas son para todos nosotros. Creo que es la última vez que estas campanas están doblando. Y este es el problema principal, porque no solo tenemos problemas simples, como mencionamos aquí, de euro fraccionado y no fraccionado. El euro está fracturado, y se vio durante el COVID. Algunos de los estados han sido mucho más importantes y cooperativos. Algunos de los estados, algunas de las ciudades han sido más importantes que sus propios estados. Cuando llegó el COVID, hubo muchos problemas sobre cómo enviar medicinas de un país a otro. Ha habido países, incluso de nosotros, que enviaron personas a Italia para ayudar, y médicos y eso. Pero cuando surgió el problema, fue la ciudad de Milán la que envió camiones con medicinas a la ciudad de Nápoles. Así que todavía tenemos en Europa esta gran fractura, ¿sabes? Una fractura en Europa, de la que tenemos que ocuparnos. No yendo, como Miroslav y Dejan discutían antes, sobre los otros problemas que Europa tiene respecto a la gran deuda. Hay una deuda muy grande frente a nosotros y una parte de ella está en los balances del BCE. Los balances del BCE son como una armónica, ¿sabes? ¿Intentará esa armónica cerrarse y tocar otra música o se quedará así? ¿Qué pasará con la deuda acumulada allí? Es una buena pregunta. Miroslav, ¿quieres añadir algo? I would like to clarify Me gustaría aclarar mi punto sobre Europa. También me gustaría mencionar, Ardian, que mencionaste la falta de un marco cibernético o legislación, pero en realidad tenemos el RGPD y una ley de IA. Esas son iniciativas europeas. Estas iniciativas europeas obligan a cada reparador de automóviles a tener sus propios procedimientos conformes al RGPD. ¿Realmente tenemos miedo de que alguien se entere de que reparamos el coche o cambiamos los neumáticos? ¿Es por eso que lo necesitamos? No, por supuesto que no. Es la IA
que es europea, es parte del futuro de una Europea federal. Which is European. Yeah, this is a part of future state federal Europe. AI so far is resulting now. Hasta ahora, la IA está resultando en que Apple no traiga sus herramientas más nuevas a Europa porque no es adversa al riesgo. Para Apple, esto no es una pequeña startup insignificante, pero el resultado es que no tendremos las herramientas para nuestros desarrolladores de software. No tendremos la experiencia con lo que está sucediendo en IA en el resto del mundo. Y de hecho, esto es lo que quiero decir. No deberíamos ignorar el hecho de que Europa ha estado trayendo soluciones incorrectas a nivel europeo durante ya bastantes años. Y a menos que lo cambiemos, no creo que la visión de simplemente dar más poder a Europa nos lleve a ninguna parte. My last question to all of you. Mi última pregunta para todos ustedes. La nueva multipolaridad en la que estamos entrando, o en la que ya estamos, y la importancia de China, y aún el ascenso de la ASEAN, y el papel de los estados BRIC a medida que trabajan cada vez más juntos. ¿Cómo ven este nuevo entorno global impactando el futuro de la economía y el sistema monetario de Europa? Y tal vez vayamos en orden inverso, así que Ardian primero, luego Miroslav y luego Dejan. Ardian first, and then Miroslav, and then Dejan. Yeah, it's a very complex world, I think, and Sí, creo que es un mundo muy complejo. Y el dinero, por muchas razones, sigue estando en el centro del problema. Todo lo que no se resolvió con dinero se intentó resolver con mucho dinero. Y por supuesto, creo en una revolución del dinero. El dinero será revolucionado porque muchas veces la gente intenta acusar al dinero de ser el culpable de todos estos problemas en las economías en transición o los mercados emergentes que se mueven hacia economías en desarrollo. Muchas veces dicen, el problema es el euro, el problema es el tipo de cambio, el problema es así. No es así. El dinero no tiene ninguna, ya sabes, el dinero es muy pacífico, ya sabes. El dinero no crea el problema. Son las políticas detrás de él las que crean los problemas. Y tenemos que mirar el panorama general. Tenemos que ver dónde están los problemas. Creo que después de Bretton Woods surgieron muchos problemas nuevos. Y si ves la relación ahora con el dinero fiduciario, el oro, los bonos, las acciones y la bolsa, es muy dinámica. Es muy, creo, a veces extraña. Y también está el problema del riesgo moral y todas estas cosas. Tenemos mucha corrupción general en eso. También tenemos mucha banca en la sombra. Y la geopolítica, como dije, está en el centro. Todo es geopolítica. La política, en griego antiguo, significa que necesitamos hablar. Hablamos. Pero la geopolítica ahora es que todos estamos hablando. Y los problemas son porque ya no tenemos, como dije, crisis financieras o COVID, sino que tenemos guerra y tenemos que ver que estamos trabajando en la guerra. Y estas geopolíticas, por supuesto, intentan reequilibrar el orden global, ya sabes. Tendremos multipolaridad seguro, pero en este sentido, el dinero no se descuida. Así que hay iniciativas con el dinero. Pero como dije, en Europa estamos muy atrás en este enfoque revolucionario con el dinero. Así que discutimos hace 10 años. Era una herejía discutir, ya sabes, monedas alternativas, ya sabes. Y el dinero, sin mencionar Bitcoin y los demás. Y no olvidar, no hemos discutido la CBDC y los demás. Ahora están discutiendo sus proyectos. Pero aún, como dije, tenemos que cambiar las cosas. ¿Dónde están los problemas? Tenemos que cambiar los criterios sobre eso. Y tenemos que cambiar la mentalidad de la gente. ¿Qué significa revolucionar la mente? Y en este sentido, creo que tenemos que hacer mucho en moneda digital y en CBDC, porque sin eso estamos muy por detrás del mundo. Si ves a América y Europa en eso, es como la noche y el día. No puedes hacer algo innovador en este aspecto en Europa porque no hay legislación, y donde hay legislación hay muchos cuellos de botella y cacofonía entre los estados. Así que, esto es una cosa. En cuanto a los BRICS, hay una iniciativa.
No creo que haya cambios inmediatos. Si ves ahora el peso del dólar y las otras monedas, por supuesto, el dólar está por encima del 60% como moneda de reserva, pero las otras están llegando, ya sabes, desde el renminbi. Pero aún así Europa está en una buena foto con... $15 o 20 años por delante de nosotros. Pero estos 20 o 30 años por delante de nosotros también son el nuevo programa de Europa. Cambiar, realmente cambiar Europa, realmente integrar Europa con todo esto. Creo que hay... Ardian, sorry, your camera is freezing up. Ardian, lo siento, tu cámara se está congelando. ¿Sigues ahí, Ardian? Esto es desafortunado, pero tal vez, Miroslav, puedes continuar y contarnos tu opinión sobre la multipolaridad. Está bien, está bien. Tell us your take on the multipolarity. Okay. Just stop me if we get the Ardian back. Solo deténganme si recuperamos a Ardian. Creo que los BRICS están sobrevalorados, excepto por China. Si observas el tamaño de las economías de los BRICS, es China y los demás. Pequeños complementos, efectivamente. El único país que puede llegar a ser considerable es India. En este momento, no es lo suficientemente grande. Déjame darte una idea sobre su tamaño relativo. La economía polaca es algo así como una cuarta parte de la economía india actualmente. O los nuevos miembros de la UE son aproximadamente la mitad en conjunto. Unos pocos millones de personas comparadas con los indios, o unas pocas decenas de millones de personas comparadas con los indios, es algo así como la mitad del tamaño de la economía india. Sí, India tiene potencial de crecimiento, y entonces se volverá realmente importante, pero hasta ahora no lo es. Y eso se relaciona con los BRICS. Quiero decir, vemos un poco el declive del euro como moneda de comercio en el periodo reciente. Vemos un pequeño repunte del renminbi, pero efectivamente el mundo todavía comercia en dólares estadounidenses. Así que no exageraría la importancia de los BRICS como bloque. Pero lo que destacaría es que realmente logran verse mejor al orientarse en un mundo de dos grandes potencias. India es experta en hacer eso, creo, y deberíamos tomar nota de ello. Realmente creo que deberíamos enfrentar la realidad. Ya no somos una superpotencia en la liga de los dos grandes, y simplemente deberíamos tenerlo en cuenta. Y esa sería mi opinión sobre los BRICS. Observemos cómo se comportan las partes exitosas del bloque BRIC en el mundo y cómo son capaces de asegurar a los dos grandes como socios de apoyo. Gracias por eso. Martín, te perdimos antes. ¿Quieres terminar tu idea muy rápidamente? Miroslav me entendió bastante bien. Y Lonnie, un momento. No, como quería decir, el dólar es la moneda principal. Como moneda de depósito con los bancos centrales, es más del 66%. El RMB va al 1%, y luego tenemos a Europa, con el 20% y más. Aún así, Europa está en una buena posición, pero estamos enfocados en el dólar estadounidense. Y estos son desafíos, como dije, tal vez desafíos de 20 años. Estoy completamente de acuerdo con India, que se está expandiendo incluso en términos de capital humano. Ahora tenemos indios en Albania, trabajando en la agricultura, y también en tecnología y otros sectores. Así que India es una gran potencia que debemos considerar. Pero como programa está, como dije, el programa para los BRICS para la moneda, pero tomará tiempo. Tal vez 20, tal vez 15, 20 años, 30 años, pero encaja con el programa del euro. También es el programa del euro, el 10 o es los próximos 20 años. Me veré a nosotros mismos con este pacto de crecimiento y los demás. Si queremos concluir, no creo que la conclusión sea que Dejan Šoškić todavía tenga su respuesta para la pregunta de la multipolaridad, y luego concluimos. Bien,
Entonces tengo que decir que Europa ahora enfrenta desafíos muy grandes y urgentes. En mi opinión, hay dos caminos a seguir. O cambian el himno de Europa, cambian la novena sinfonía de Beethoven, o se cambian y se autocorrigen. Or they change and auto-correct themselves. Pensé que te habías quedado congelado otra vez. La sinfonía de Beethoven no necesita cambiar. Tal vez necesitemos cambiar la novena sinfonía como el himno de Europa. Así que tengamos que corregirnos. La novena sinfonía es una de las pocas cosas con las que no tengo problema, así que tal vez dejemos esa. Pero Dejan, tu opinión sobre la multipolaridad y el impacto en el continente europeo. Mijn Swiseftufies, das haben wir. Yes, thank you. I would hope to see that. Gracias. Bueno, sabes, espero ver que esta transición hacia la multipolaridad y, digamos, la completa conciencia de que el mundo ha cambiado hasta cierto punto en el desarrollo económico, lo cual es, por así decirlo, significativamente diferente de lo que era hace un par de décadas, se lleve a cabo de la manera más pacífica posible. Esa es mi principal esperanza. La otra cosa es que creo que ser miembro de un club no excluye la posibilidad de ser miembro de otro club. Y me alegra mucho que hayas mencionado a los países asiáticos, los países de la ASEAN. Algunos de ellos son miembros de los BRICS. No mencionamos la otra organización, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que también incluye algunos de los miembros de los BRICS, pero algunos no son miembros, y así sucesivamente. Entonces, diría que hay estos clubes u organizaciones superpuestos. Algunos están mucho más desarrollados, con instituciones establecidas, otros no. Pero me gustaría verlos desarrollarse y evolucionar de manera no confrontacional como una asociación de países que tienen ciertos tipos de intereses comunes. Por lo tanto, me gustaría ver más posibilidades, no solo para los países de la ASEAN, que es una especie de Unión Europea en el sudeste asiático, ¿verdad? También, algunos países de la Unión Europea podrían estar más inclinados a cooperar con China y algunos otros países de los BRICS y otros. Y me gustaría ver una distensión porque, en mi opinión, la situación en la que se encuentra nuestro planeta y la humanidad realmente requiere cooperación. Digamos que apoyando a las instituciones multilaterales. Sin multilateralismo, no estoy seguro de que podamos resolver los problemas globales de hoy. Requieren un enfoque conjunto, especialmente entre estos dos polos como los vemos hoy, Estados Unidos y China. Lo que ellos, por ejemplo, considerarían como una política global apropiada para el futuro, estoy seguro de que podríamos lograr que otros países la sigan mucho más fácilmente. Y al confrontarse entre sí, no estoy seguro de que seamos capaces de resolver los problemas globales que enfrentamos hoy. Me encantan mucho estas palabras finales. Deberíamos terminar el panel con esto y la esperanza de cooperación en lugar de confrontación. Dejan Šoškić, Miroslav Singer, Ardian Fulani, muchas gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias. Me alegra verlos, amigos. Gracias. Me alegra verlos también. Thank you.